Cada desafío en la vida, problema que confrontemos, es una oportunidad para que por la fe nos aferremos a la promesa de Dios y podamos ser testigos de los milagros que Dios ya tiene preparados. De esto y mucho más, hablaremos hoy en tu escuela sabática práctica. Compañeros, queremos darle la bienvenida a nuestra linda audiencia que nos ha acompañado a través del estudio del libro del Éxodo. Carlos, nos sentimos muy felices de una vez más estudiar otro capítulo más. Es una bendición poder estar aquí en un paso más, en el séptimo paso de nuestro andar en el Éxodo. Sin duda ha sido apasionante ver, rememorar, ¿verdad? Refrescar, reafirmar nuestras convicciones del cuidado de Dios. Y yo sé, José, que esto ha sido una bendición también personal para nuestras vidas. Sin duda, sin duda. El libro de Éxodo es tal vez la guía que Dios le dio al pueblo de Israel. Ellos lo escribieron la historia y nos marca a nosotros de que Dios siempre está, siempre va a estar y que el final de la historia es feliz. Y por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo, que Él nos guíe, que Él nos conduzca en esta discusión. Y José, ¿serías tan amable de invocar la presencia de Dios? ¿Cómo no? Querido Padre que estás en los cielos, a través de el Espíritu Santo clamamos que tú puedas estar con nosotros, que puedas hablarnos al estudiar tu palabra, pero que también puedas estar con los oyentes, hermanos, amigos, que a través de los distintos medios de comunicación, las distintas redes sociales, van a estar participando de este programa. Alcánzalos a ellos también hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta semana tendremos la oportunidad de repasar 5 episodios del viaje del pueblo de Israel hacia el Sinaí. Y en ellos vemos cómo Dios les garantiza al pueblo su dirección. También les garantiza que ellos estarían protegidos bajo su poder. Amén. Y que, por supuesto, el Señor los ayudaría a ir descubriendo cómo crecer en la confianza con Dios. Pero se esperaba que el pueblo de Dios pudiera también desarrollar ciertas virtudes cristianas como disciplina, dominio propio, confianza en Dios, etc. Y Carlos, hay un versículo central en el estudio de esta semana y se encuentra en Éxodo, el capítulo 16, el versículo 28 al 30. ¿Podrías compartirlo con la audiencia? Claro que sí, ustedes también lo pueden buscar allí en sus Biblias. Y les recordamos que pueden compartir este link con sus amigos y familiares para que juntos sigamos creciendo. Y dice la palabra así: y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso, en el 6º día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el 7º día. Así que el pueblo reposó en el 7º día. Efectivamente, está en el centro de uno de esos episodios. Luego de salir, de festejar, de proclamar a gritos, ¿verdad? La grandeza del poder de Dios, que Dios es único, que Dios es un guerrero formidable, que condujo al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto. 3 días pasaron y se confrontaron con el primer desafío. Pero ¿cómo podemos olvidarnos en 3 días? Para mí ese es el problema mayor de la humanidad y es el gran desafío de la experiencia cristiana, mantener siempre en nuestra memoria la obra de Dios en nuestro favor. Porque si olvidamos, es interesante, al olvidar comenzamos a añorar lo que antes aborrecíamos. Volver a nuestra disfunción pasada, a nuestra vida desorganizada, de dolor, de frustración, etc. Y aquí el pueblo de Dios, 3 días le faltó el agua. Y es interesante que aparece un acto del pueblo y es murmurar, quejarse y expresar esa frustración. José,
yo sé que es una lucha de la vida cristiana cada vez que enfrentamos problemas de refugiarnos. Ujú. Sí, tal vez, Rubén, ¿cuánto tiempo podemos pasar sin tomar agua? Entonces, tal vez la memoria se hizo mucho más corta porque la sed comenzó a afectarlos. Hoy día nos han enseñado que tenemos que tomar agua todo el tiempo, que tenemos que estar hidratados, que tenemos que hacerlo constantemente. Ustedes ven en todas partes botellas de agua. Las iglesias también proveen agua a la gente. A los predicadores siempre se les da una botella con agua y sin duda es el elemento esencial de la vida. Y esos 3 días que marcas, Rubén, fueron justamente decir, hoy nos está faltando el elemento. Ahora, ¿faltaba el agua o faltaba la confianza en Dios? Yo creo que faltaba la certeza de que Dios es el proveedor de soluciones, respuestas a nuestros problemas. Enfrentaron allí una alternativa, una aparente solución, pero cuando fueron a probar el agua, la encontraron amarga. Ahora es interesante cómo Dios solucionó el problema. Me llama la atención que Dios podría haber dicho una oración, que proclamara una oración y se curara el agua, pero fue único el sistema. Dice la Biblia que Dios le mostró a Moisés un árbol. ¿Y qué debía hacer con ese agua, Carlos? Con ese árbol. Bueno, ese árbol estaba representando el poder transformador de Dios. Y es que ese es el problema en nosotros los seres humanos, que tenemos el beneficio porque buscamos a Dios para que nos beneficie. Ya nos sacó, ya estamos acá, pero ahora tengo un problema. Y Dios no me lo resuelve, pero ahora, cuando yo quiero. Y ese fue el problema. Comienzan a murmurar, como lo decías, y ahora tenemos sed, queremos agua ahora. Entonces Dios permite que el agua esté amarga. Ok, queremos agua, ok, ahí tienes el agua. Y cuando la van a probar, oye, esto está amargo, ¿por qué? Entonces ahí es donde Dios dice, mírame, yo estoy con ustedes, les está recordando y nos recuerda a nosotros, yo estoy contigo, así que no te desesperes, simplemente atiende a lo que yo te estoy dando cada día y reconoce que yo soy Jehová y estoy contigo. Todo el tiempo así es nuestro Dios, nos provee, pero nos hace sentir, hey, yo estoy contigo, no te he dejado. Yo no entiendo, y José, quizás tú puedas dar tu parecer, cómo el pueblo, después de ahora ver el milagro de Dios, del agua sanada, satisfacer su sed, al poco tiempo confrontan otro desafío, el alimento. Sin duda, el alimento es necesario también para la vida. El agua, ¿no es cierto? Jesús se presenta como, o Dios se presenta como su sanador, su proveedor, que iba a ser su médico. Jehová Rafa, ¿verdad? Es la expresión, yo soy el que te va a sanar y el que te voy a proveer. Ahora, Rubén, podemos culpar a Israel, sin duda, estaban en un desierto, estaban con 1000 privaciones, tenían la nube que los guiaba, de día, de noche, el fuego, pero ahora el humano tenemos todos, inclusive en este siglo XXI, una memoria muy corta. Nos olvidamos fácil de los favores y recordamos todo el tiempo nuestras necesidades. Olvidamos muy pronto cuando nos sentimos bien, que pasamos 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año sin tener ningún problema, pero nos acordamos el día que tuvimos un percance de salud, que tuvimos esta dificultad, que alguien nos diagnosticó con un problema de enfisema, con este cáncer, con otro, y eso nos queda marcado. Pero todo el tiempo que Dios proveyó, nos hemos olvidado. Ahora Dios lo presenta el problema de la comida. No solamente te voy a dar el agua, también puedo solucionar tu problema de alimento. Esto me hace acordar, Rubén, una parejita que estaban de novios y estaban tan enamorados que la chica quería estar todo el tiempo a su lado, quería meterse otra vez en la costilla de él. Él tenía un carrito viejito y bueno, en ese se movían, pero llegó un momento en que se casan y seguían con el mismo carro. Pero de pronto la chica está del otro lado, en la otra puerta, y está molesta y le dice, ¿y tú por allá? ¿Y por qué tú estás ahí? Y él le dice, bueno, no sé qué reclama porque tenemos el mismo carro. Y tú estás peleando porque tú quieres. Porque antes, cuando éramos novios, tú ibas al lado de mí y tú misma fue la que te fuiste para allá. Entonces, así somos nosotros con nuestro Dios. Él está siempre a nuestro lado. Nos alejamos, ese es el problema. Cuando nosotros nos alejamos, nos sentimos lejos y le echamos la culpa a nuestro Dios. Oye, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has ido para allá? ¿Por qué no estás conmigo?
cuando hemos sido nosotros los que nos hemos alejado. Yo me pregunto, ¿cómo pudieron ser capaces de añorar lo que antes aborrecían de corazón? Es cierto, quizás ellos tenían ciertas posibilidades más accesibles de alimentos, pero vivían en una miseria completa y total, y ahora ellos reclaman a Moisés y le dicen: queremos volver a disfrutar de la comida de Egipto. De los manjares. Ya. Ahora, por eso Dios provee algo interesante, el maná, y que es un conjunto de milagros. Quizás, José, puedes explicarle a la audiencia cómo era el proceso de la recolección, el proceso del maná. Sin duda que el maná era el milagro diario de verla algún Dios proveedor. Caía 6 días de la semana, el 7º día no caía, el 6º día caía el doble, se echaba a perder si juntaban de más durante la semana, pero no se echaba a perder si juntaban doble el viernes. Lo más interesante de todo del maná era que le proveía todo lo necesario para la vida. Era la comida preparada por Dios para sostenerse en el desierto. Algunos dicen que era dulce, parecido a la miel y demás. Sin duda ese maná no era solamente la comida para el diario, sino que representaba a quién es el proveedor, Cristo Jesús, el pan de vida. Y es interesante cómo Cristo aplica al maná a sí mismo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el agua. Y también es el agua viva, ¿no? Claro que sí, es evidente que es un pan nutritivo que nos sostiene en un fragor de caminata, en un desierto como ese. Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Ahora, mis queridos hermanos, qué importancia que Dios desea que nosotros temprano, cada mañana, podamos ir y recoger ese alimento, no solamente el alimento que nutre nuestro cuerpo, pero el espíritu. Qué diferente es comenzar el día nutriéndonos de Dios, de la palabra de Dios, estando a solas con Dios y recibiendo esa fortaleza espiritual que nos da. Por eso yo creo que el maná y el sábado son poderosos elementos que Dios le dio al pueblo de Israel para recordar quién es el mero mero, quién es el que provee, quién es el que está al cuidado y que su tarea es confiar en Él. Amén. Hay, Carlos, un tercer episodio que nos llama aún más la atención. Sabes que me encantaría, Rubén, compartir un pasaje que no lo podemos pasar por alto, donde dice Juan, capítulo 6, verso 35, y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, las dos cosas, los dos elementos. Dios se compara con dos cosas que son claves indispensables en nuestras vidas. Y es por ello que yo quisiera, ahora que hablabas de eso, que nosotros buscáramos de veras cada día al Señor, un día a la vez. No podemos decir, no, mañana no voy a voy a estudiar todo lo que pueda hoy, voy a alimentarme de la palabra de Dios hoy, porque mañana no voy a comer sino hasta más tarde, o a ver cómo le hago porque tengo que hacer tantas cosas. No, es un asunto diario. Todos los días buscar al Señor en su presencia, porque Él es el que nos sostiene a nosotros. Ahora, el sábado se transformó en un momento de gratitud, de celebración, porque cada día era un milagro que recibían el pan, cada semana era un milagro, y el sábado era un recordativo poderoso de la obra de salvación, pero la obra que Dios también de sustentarnos, de sostenernos, ¿no? Por la y gracia tal de vez, Dios. Rubén, ahí hay algo más. No salgas a juntarlo el sábado, porque te va a durar, porque quiero que el sábado lo dediques exclusivamente a estar en comunión conmigo, porque yo bendigo ese día, lo santifico, y es para que tú no te ocupes de ninguna otra cosa, sino de nuestra relación. Y es interesante cuán serio fue la especificación de Dios, porque el pueblo, aún el sábado, algunos Salieron a buscar. ¿no? Y por eso el texto dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos? ¿Hasta cuándo, no? Ahora, en el tercer episodio, Carlos, aparece otra vez otra crisis de agua.
Y es diferente ahora porque no hay agua en todos los alrededores, no había ni agua amarga, no había nada. Y entonces el pueblo se rebela otra vez y pone una actitud de queja, de estar echándole la culpa, ¿verdad?, a Moisés, que los trajo al desierto para morirse de sed. ¿Y cuál fue la solución de Dios? Bueno, en una roca, increíble, ¿cierto? De una roca, Dios le pide a Moisés que él golpee la roca y luego entonces de allí saldrá el agua. Dios, mírame, de la nada. Por eso que debemos confiar en Él, a tal punto que yo no sé cómo lo vas a hacer, Dios, pero estoy seguro que lo vas a hacer. Y así fue como sucedió. Dios le dijo, golpéala. Sabemos, Él, al recibir todos los vituperios, todas las murmuraciones, quizás se exageró un poquito y la golpeó por una segunda vez. Y ese fue el gran problema de Moisés. Pero allí, de esa roca, Dios trae el agua para su pueblo. Dios provee en todo tiempo, no importa, no hay nada. ¿De dónde podrá ser? No te preocupes, por eso es Dios. Por eso es Dios. José, ¿no te maravilla la paciencia de Dios? Sin duda. Y hoy día mucha gente... Sin duda, es interesante saber cuál fue el lugar geográfico del monte Sinaí, de la roca, dónde estaba la roca, cuál fue la roca, dónde acampó el pueblo. Pero lo más interesante es que esa roca representa a Cristo Jesús. Y esa la tenemos disponible hoy día, sin tener que ir a buscar al desierto el lugar geográfico, sino el que es la fuente de agua y de su interior, de Dios sale el agua viva y nosotros seremos fuentes también de agua viva para los que nos rodean. El que bebe en mí, ¿verdad? El que bebe de mí también no tendrá sed jamás. Y todavía tú te transformarás en una fuente para otros, que es la razón de ser de la escuela sabática, es compartir ese gozo que experimentamos en Cristo Jesús. Es extraordinario estos 3 primeros capítulos centrados en el sustento, ¿verdad? Ahora, aparece un 4º capítulo y aparece un personaje muy apreciado por Moisés porque era su suegro, quien traía a su esposa, Séfora, y a sus 2 hijos. Y es interesante, yo nunca me había percatado del aspecto de lo que hizo Moisés primero con Jetro. ¿Qué importancia tuvo eso para el mismo suegro, José? Sin dudas, Jetro es un personaje interesante porque ya había estado con él durante 40 años en el mismo desierto y ahora Jetro le trae a la esposa. O sea, Moisés había salido de gira evangelizadora, si lo queremos colocar, para sacar al pueblo y había dejado a su familia y ahora Jetro le dice, no te olvides de tu familia. No te olvides de tu esposa, tenías hijos, los voy a traer a ti. Y él tenía razón, Moisés, mira, no doy abasto con todo lo que tengo que hacer, voy a pasar a mi esposa y a mis hijos a segundo lugar. José, entonces quiere decir que nuestra primera responsabilidad es la familia. Sin duda que Jetro le está marcando eso y dice, pero mira todo el trabajo que tengo, son 500,000, 1,000,000 de personas y ahora Jetro le da lo que aquellos que amamos los grupos pequeños, los hogares e iglesias, es el inicio de un sistema, de una forma de delegar para que el pueblo pueda ser atendido, para que pueda ser bien atendido, pero no solamente esto, sino también para que el líder pueda descansar y dedicar tiempo a su familia, a su esposa y a sus hijos. Lo interesante es que la actitud, me llama la atención la actitud de Moisés, porque Moisés podría haber dicho, yo soy graduado de la mejor universidad. Era el jefe de Egipto. Me he preparado como estadista, como juez, sé lo que estoy haciendo. Pero la grandeza de un líder se ve en saber escuchar. Sin duda. Escuchar, ¿no? La humildad es sumamente importante y reconocer que hay personas que también nos pueden ayudar en este proceso de evangelización o este proceso de seguir adelante, llevando adelante una misión especial como la que estaba llevando Moisés. Y hacer parte de este proceso a otras personas los hace sentir útiles. Yo no sé cómo te sientes tú en tu iglesia, pero quizás no te dan oportunidad. Busca una oportunidad, crea una oportunidad de servir a Dios en esta iglesia, porque nosotros estamos camino a la Canaán celestial. Así que
hay que estar en el proyecto de salvación, era salvar al pueblo. Me gusta mucho este aspecto porque así como Dios confió en un pueblo que humanamente alguien podría decir, no hay esperanza para este pueblo. 3 días y se olvidaron. Luego problemas por la comida, otra vez por el agua. Y sin embargo, Dios confió en ese pueblo. Y Moisés, cuando escucha el consejo de Jetro, se da cuenta de que estaba haciendo la tarea de ¿cuántos? 78.600 personas. Y en un día, yo no sé, eso todo es cambió. una comisión de nombramientos un poco extensa, ¿no? Se mencionan también las características que deberían tener los líderes: ser íntegros, gente dedicada, gente fiel, Que no, capaces, buen carácter, pero no necesariamente aquel que piensa que lo sabe. Y José, yo no sé en tu ministerio, yo estoy seguro de que tú te habrás sorprendido con personas que quizás la iglesia nunca pensó que podría llegar a ser un líder. No hay excusa para aquel que quiere servir a Dios. No hay excusa, porque inclusive la escuela sabática, y en este caso nosotros como la escuela sabática práctica, queremos decirte que la escuela sabática nació de aquí, de tener grupos en la iglesia que estudien la Biblia, pero que también testifiquen, porque no es solamente para quedarnos con el conocimiento, sino compartirlo. Lo hemos basado, en la escuela sabática se basa en esto, y también los grupos pequeños, hogares e iglesias se basan en esto, y la experiencia es que tú puedes sentir el llamado de Dios para servir. Amén. Eso es todo. Y no tiene que haber un nombramiento especial, no. Tú puedes capacitarte, pedir a Dios y formar tu grupo en tu casa, Rubén, en un garage, debajo de un árbol, en tu consultorio si eres un médico, en tu oficina de trabajo. Tengo cientos de historias para contar de cómo la gente puede servir a Dios. Cuéntanos una. Un hermano organizó su grupo pequeño con sus trabajadores. Y antes de comenzar su trabajo como pintor, él tenía su reunión de grupo pequeño. Lo único que la diferencia era que lo hacía 5 días a la semana. Y traía después a todos sus trabajadores a las campañas evangelísticas. Le pregunté, oye, ¿cómo haces con eso de traerlos? ¿Cómo haces para que vengan? Y él dice, les pago la hora de trabajo. Y le digo, te va a costar muy caro. Y me dice, no, pastor, como les pago la hora de trabajo a ellos y se convierten a Cristo Jesús, después no me roban más en el trabajo, así que yo gano mucho. Y todos los años 15, 20 personas entregaban su vida a Jesús. El consejo de Jetro sigue vigente hoy día. Formemos grupos en la iglesia para que sirvan al Señor. Usa tu escuela sabática para que sirva a Jesús hablándole a otros. Yo creo que el lugar del líder es realmente buscar medios para que otras personas encuentren su espacio para servir a Dios. Y cuanto más crecen las personas que lo rodean, más satisfacción tiene el líder. Claro, nos reproducimos en otras personas, porque llegará el momento, Rubén, que ya nosotros no podremos hacer ese trabajo. Pero si enseñamos a alguien más, esa persona continúa con las obras que una vez tú iniciaste. Así que esto es tan hermoso porque todo el mundo está feliz de saber que somos parte de un movimiento de salvación y que Dios te da la oportunidad de ir discipulando, como dijo José, a otros, y no solamente discipularlos, sino verlos crecer, ver haciendo el mismo trabajo. Es una satisfacción que no tiene descripción. En el último episodio vemos algo que es una demostración maravillosa del trabajo integrado de todos. Moisés, Josué, ¿verdad? Liderando las fuerzas, batallando contra los que se habían tercamente opuesto a Dios y buscaban destruir al pueblo de Israel. Pero a la vez Moisés, y me llama la atención que mientras él levantaba las manos, el pueblo ganaba. El pueblo ganaba. Y como se le cansaban, ¿qué pasaba? Tuvieron que venir 2 manos más fuertes que las de él, Hur y también su hermano, Aarón, y levantaban la mano, y cuando levantaban la mano, el pueblo ganaba. Y esa es una linda demostración del trabajo de equipo del pastor, los líderes ancianos, diferentes ministerios de la iglesia, trabajar todos unidos, sosteniéndonos las manos, y de esa forma el nombre de Dios siempre vencerá. Amén. Como conclusión y aplicación de esta fantástica lección,
¿qué podríamos decirle a nuestros queridos hermanos de la audiencia? ¿Cómo podemos internalizar, adoptar estos principios maravillosos en nuestro diario vivir? Carlos. Mira, Rubén, y para todos nuestros amigos que nos están escuchando, necesitamos comprender que Dios es el todo de nuestras vidas, el proveedor de todo lo que tenemos. Nada sucede porque nosotros somos chéveres y porque tenemos la habilidad. Dios nos ha permitido lograrlo, pero es importante que nosotros sigamos las instrucciones. La instrucción divina es clave. Eso fue lo que hizo Moisés, siguió la instrucción y Dios fue proveyendo a tal punto que lograron el objetivo. Lamentablemente Moisés no pudo llegar hasta la tierra que había sido asignada para ellos, pero sus obras continuaron. Así que, mi hermano, ponte en las manos de Dios, deja que Él siga guiando tu vida y Él lo va a lograr. Finalmente, José, voy a decir aplicación dos corta. palabras cortas. No se olviden de Séfora. No te olvides de Séfora. Por más que eres líder, tienes también la responsabilidad en el hogar. Y no se olviden de Séforo. El Séforo, porque hoy día hay muchas hermanas líderes también, no se olviden de su esposo, de su hogar, porque esa es nuestra primera iglesia. Queridos hermanos, hemos disfrutado de este momento repasando un capítulo más de esta apasionante historia del Éxodo. Te invitamos para que en la próxima podamos nuevamente reunirnos, pero mientras esperamos esa oportunidad, disfrutemos de esta alabanza que reafirma que la victoria está en Dios. Amén.